Hoy queremos iniciar con un corazón expectante, dispuestos a recibir algo nuevo de parte de Dios. Cuando escuchamos la historia de Naamán y esa muchacha judía que sirvió en su casa, nos maravilla contemplar cómo Dios puede obrar incluso en las situaciones más inesperadas. A veces asumimos que la voz autorizada para hablar de fe y salvación solo proviene de grandes líderes espirituales, pero la Biblia nos enseña que cualquiera que haya creído en el poder de Dios y viva de acuerdo con su palabra puede convertirse en portavoz de esperanza y bendición. En este relato, una sierva en cautiverio, sin posición social elevada, sin privilegios, se atrevió a testificar de la bondad y el poder sanador del Señor. Esa valentía cambió el destino de Naamán. Una decisión tan sencilla, un paso de fe tan genuino, pudo abrir las puertas para un milagro extraordinario. Esto nos recuerda que el deseo de Dios es usarnos, sin importar nuestras limitaciones, si estamos dispuestos a hablar y actuar conforme a su voluntad. A medida que reflexionamos en este suceso, nos cuestionamos cuántas veces hemos sentido la necesidad de compartir nuestra fe, pero no lo hemos hecho por temor al rechazo, por timidez o por creer que nuestra voz no tendría la fuerza suficiente para impactar a otros. Ese miedo puede ser especialmente fuerte cuando vemos que la persona que necesita escuchar de Dios es alguien en una posición más alta que la nuestra, sea en autoridad, recursos o conocimientos. No obstante, la historia de la sierva judía nos muestra que Dios no está limitado por nuestra situación. Él puede usar a cualquiera que tenga un corazón rendido y dispuesto. Esto es un aliento para aquellos que anhelan acercarse más a Dios, pues no se trata de ser perfectos, sino de confiar en que, aun en nuestra humanidad, Dios puede glorificarse. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, descubrimos que las herramientas más poderosas para bendecir la vida de otros son la fe y la compasión. La compasión nos mueve a preocuparnos por quien sufre, aunque no sea de nuestra misma familia o cultura. Esta joven bien pudo pensar que no era asunto suyo el problema de la lepra de Naamán, pero algo en su interior la impulsó a hablar de su Dios. Saber que existía una esperanza de sanidad la llevó a expresar con libertad que el profeta en Samaria tenía la clave, porque conocía al Dios verdadero. Su testimonio fue el inicio de un gran milagro, y eso nos inspira a no quedarnos callados cuando el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón el deseo de compartir un mensaje de salvación, de sanidad o de consuelo a quien lo necesite. Podemos imaginar la escena: Naamán, un hombre de alta estima, poderoso, respetado por su rey, acostumbrado a triunfar en batalla, pero encadenado a la enfermedad de la lepra. Una enfermedad que, en aquel tiempo, implicaba soledad, dolor y una sentencia prácticamente sin salida. Aunque el texto bíblico no describe sus sentimientos detalladamente, es fácil suponer que batallaba con el miedo a perderlo todo, a caer en desgracia, a aislarse de la sociedad y, sobre todo, a ser visto como un hombre débil. Sin embargo, fue precisamente el testimonio de esa jovencita lo que encendió en él una pequeña chispa de esperanza. Tal vez se aferró con todas sus fuerzas a esa recomendación, porque cuando el sufrimiento es extremo, cada posibilidad de alivio parece un salvavidas. Y si Naamán estaba acostumbrado a ganar batallas, en ese momento necesitaba pelear la guerra contra su orgullo y reconocer que la victoria más grande requería obedecer la palabra que vendría de parte de Dios. Es interesante notar que la sierva judía no se limitó a cumplir con sus obligaciones diarias, en su corazón existía una fe viva, un anhelo de ver al Dios de Israel glorificarse aún en tierra extranjera. De la misma manera, a menudo nos vemos en lugares que no elegimos, inmersos en situaciones complejas, rodeados de personas que desconocen o rechazan la fe cristiana. Sin embargo, allí, justo en medio de la prueba y del entorno que quizá nos es ajeno, Dios puede usarnos para reflejar su luz. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros, si permanecemos cerca de Dios, puede convertirse en un instrumento divino para compartir esperanza. La sierva no tuvo miedo de hablar, y en nosotros no debe haber temor de testificar de Cristo, porque cuando sentimos la urgencia de mostrar el amor de Dios, podemos cambiar el futuro de alguien. Este pasaje ilustra también el valor de la obediencia. Eliseo, el profeta, escuchó el caso de Naamán y le envió la instrucción de bañarse 7 veces en el río Jordán. Resulta comprensible que un hombre con las credenciales de Naamán se sintiera ofendido, pues su orgullo fue tocado de inmediato. A veces, nuestras conquistas personales, nuestro prestigio y nuestra autosuficiencia se vuelven una barrera para recibir los milagros de Dios. De igual forma, hoy en día podemos sentirnos incómodos cuando la palabra de Dios nos reta a dar pasos de humildad y sumisión.
Nos cuesta asimilar que la bendición de Dios en ciertas áreas requiere ese primer paso de obediencia, aunque no nos parezca lógico. Es precisamente la humildad la que abre la puerta a lo sobrenatural. Cuando Naamán decide finalmente obedecer, un proceso que implicó vencer la soberbia y despojarse de su imagen de gran general, Dios obró la sanidad que tanto deseaba. Esta escena es un llamado a la reflexión. Si estamos pidiendo a Dios un milagro, pero seguimos aferrados a nuestro orgullo o a nuestra forma de hacer las cosas, podría ser que necesitemos dar un giro y someternos a la dirección divina. Obedecer a Dios no siempre coincide con nuestras preferencias. Sin embargo, la victoria llega al rendirnos a su palabra, al confiar que sus caminos son más altos que los nuestros y que en su voluntad hallamos plenitud, sanidad y gracia. Cada vez que reconocemos la soberanía de Dios, estamos honrando su nombre y preparándonos para recibir las bendiciones que Él desea derramar en nuestras vidas. El mensaje central que poco a poco vamos descubriendo en esta historia es el poder que tiene compartir la verdad del Evangelio sin temor. A veces, tememos que nuestra voz no sea lo suficientemente fuerte. Otras veces, nos angustia la reacción del otro, o pensamos que no estamos preparados para responder sus dudas. Pero en el relato, la joven no presentó un elaborado discurso teológico, simplemente declaró con convicción que en Dios había poder para sanar. Esa sencillez es precisamente lo que necesitamos cuando nos comunicamos con otros acerca de Cristo. Podemos complicarnos demasiado, cuando en realidad se trata de dar testimonio de lo que hemos recibido y experimentado. No subestimemos el valor de una palabra de aliento, de un mensaje sobre la gracia, o de un simple recordatorio de que Dios sigue actuando hoy. Nuestra relación con Dios se profundiza cuando tomamos pasos valientes de compartir nuestra fe. Con cada testimonio, con cada oración, con cada muestra de amor hacia quienes nos rodean, experimentamos el gozo de saber que estamos participando en el plan redentor del Señor. Para muchos cristianos, uno de los deseos más profundos es tener una relación más íntima con Dios, sentir su presencia de manera tangible y real en cada aspecto de la vida. Precisamente, la confianza que cultivamos al testificar de Él, al ver las respuestas a nuestras oraciones y al observar los milagros que suceden a nuestro alrededor, fortalece ese vínculo. Puede parecer paradójico, pero en el acto de servir y bendecir a otros, recibimos también una fortaleza que nos afianza en la fe. Muchas personas anhelan ver a sus seres queridos entregados a Cristo. Quizá oramos por familiares y amigos que están alejados de Dios o que no han mostrado interés en el Evangelio. Nos duele pensar en la posibilidad de que nunca lleguen a experimentar la salvación. Ese temor puede paralizarnos, o bien, puede motivarnos a orar con mayor fervor y a testificar con más pasión. La joven sirvienta no sabía si sería escuchada o tomada en serio, pero puso la semilla de la fe. De la misma manera, nosotros podemos sembrar mensajes de esperanza a quienes amamos. Orar por ellos, servirles con el amor de Dios y confiar en que el Espíritu Santo puede obrar más allá de nuestras limitaciones. A veces, el corazón de quienes nos rodean puede estar tan necesitado como el de Naamán, y quizás una palabra sencilla de fe sea el punto de partida para un cambio radical. Nuestros miedos más grandes pueden advertirnos que no vale la pena arriesgarnos, que quizás nos rechacen, o que tal vez terminemos alejándonos de Dios si no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, las pruebas y dificultades no tienen por qué alejarnos de la fe, sino acercarnos más a Dios, fortaleciendo nuestro carácter y nuestra dependencia de Él. Cuando enfrentamos la duda o la tentación, podemos recordar que no estamos solos, que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. La fe se fortalece en la adversidad cuando elegimos permanecer firmes en la palabra de Dios y no dejarnos vencer por las voces de desaliento. Naamán necesitó atravesar su propio proceso de humillación antes de recibir la sanidad. A veces, nuestra sanidad interior o la respuesta a nuestras oraciones también requieren que rindamos a Dios nuestro orgullo, nuestro temor y nuestras expectativas humanas. Las personas que han pasado por un largo periodo orando por sanidad o por un milagro en la familia quizás se identifiquen con la parte de la historia donde algunos se dan por vencidos al no ver la respuesta inmediata. Jesús enseñó que la oración perseverante es poderosa. Recordemos cuando dijo a los 10 leprosos que fueran a mostrarse al sacerdote, y mientras iban de camino quedaron limpios. La obediencia muchas veces implica caminar en fe incluso antes de ver el resultado. Cada paso que damos en oración y confianza, aunque no veamos la solución en ese instante, es un paso que honra a Dios y fortalece nuestra esperanza.
Y Dios, en su misericordia, responde en el momento perfecto. Puede que no comprendamos su cronología, pero sí podemos creer en su fidelidad. En la historia de la sierva judía y Naamán, vemos cómo una persona sin reputación reconocida contribuyó a uno de los milagros más impresionantes del Antiguo Testamento. Esto nos habla de que Dios puede usar al más humilde, al más sencillo, al que aparentemente no cuenta con credenciales ni preparación formal. Por tanto, nadie queda excluido de la misión de presentar el Evangelio. Al contrario, cuanto más sencillo y genuino es nuestro corazón, mayor espacio damos a la obra del Espíritu Santo. Cuando tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, pensemos en las grandes posibilidades que se abren. No sabemos qué planes tenga Dios para esa persona que escucha, ni tampoco cuánto podrá impactar a otros más adelante. El testimonio de la sierva cambió la vida de Naamán, y él a su vez dio gloria a Dios. Si alguna vez has tenido temor de perder la fe o de desviarte del camino de Dios, debes saber que ese miedo también puede usarse de forma positiva, pues te lleva a reflexionar acerca de tu dependencia real del Señor. Es importante recordarnos continuamente las promesas bíblicas que hablan de la fidelidad y la gracia de Dios, quien sostiene a sus hijos cuando éstos ponen en Él su confianza. No hay seguridad más grande que la que tenemos en el amor inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Aun cuando dudamos, incluso cuando nuestras fuerzas están a punto de agotarse, su mano sigue extendida. El enemigo puede querer sembrar dudas, pero si nos aferramos a la verdad de que Dios es constante y no nos abandonará, encontraremos la paz que tanto necesitamos. A lo largo de la vida, nos enfrentamos a retos donde no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Anhelamos vivir alineados con ella, pero nos sentimos inseguros de nuestros pasos. El relato de Naamán nos muestra un ejemplo de cómo, aunque no comprendamos totalmente el plan divino, la humildad y la obediencia nos guían hacia el centro de la voluntad de Dios. Allí encontramos bendición y propósito. Es normal temer equivocarnos, pues no queremos alejarnos de la senda que Dios estableció para nosotros. Sin embargo, el Señor no es un juez implacable que espera nuestro mínimo error para abandonarnos, sino un Padre amoroso que nos dirige, corrige y alienta a levantarnos cuando tropezamos. Cumplir con su voluntad es un aprendizaje continuo donde la oración, la lectura de la palabra y el consejo de hermanos en la fe nos orientan. En algunos lugares, el miedo a la persecución por causa de la fe es una realidad palpable. Hay cristianos que son marginados o incluso amenazados por llevar el Evangelio. Para otros, la persecución no se manifiesta con violencia, pero sí con burla o rechazo social. Sin embargo, el Señor prometió que estaríamos acompañados en medio de la prueba y que nuestra recompensa es mayor que cualquier sufrimiento temporal. El mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, pues Él había vencido al mundo. Nada de lo que podamos atravesar será en vano si permanecemos en Él. El ejemplo de la joven sierva que, a pesar de ser cautiva, confesó su fe en el Dios de Israel, nos impulsa a no callar. Aunque enfrentar el rechazo nos inquiete, nuestro llamado es ser luz en medio de la oscuridad. La batalla contra el pecado y la tentación es otro de los temores que surgen en nuestro caminar. Sabemos lo frágiles que somos, lo vulnerables a caer en comportamientos que deshonran a Dios. Sin embargo, la misma palabra nos afirma que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, y que Él mismo provee una salida. Esta promesa nos da esperanza, pero también nos desafía a estar alertas, a no jugar con la tentación. Es la comunión con Dios lo que nos fortalece, así como la rendición diaria en oración para que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando nos reconocemos débiles, entonces somos fuertes en el Señor, pues depositamos en Él toda nuestra dependencia. No estamos solos en la lucha contra el pecado, contamos con el auxilio divino. La historia de Naamán y de la joven que habló sobre el profeta Eliseo nos enseña la poderosa conexión entre la fe individual y la esperanza colectiva. Al compartir de Dios, la sierva no solo bendijo a Naamán, sino también a su familia y potencialmente a muchos que supieron del milagro. De la misma manera, cuando un creyente da un paso de obediencia, de oración o de testimonio, la influencia de ese acto puede trascender fronteras inimaginables. Puede que hoy no veas un resultado inmediato, pero tu fidelidad a Dios podría influir en la conversión de alguien en el futuro o en la edificación de la fe de quienes te rodean. Quizás no veas en este momento toda la magnitud del plan divino, pero tu obediencia se convierte en una pieza fundamental de un gran rompecabezas diseñado por el Señor.
Para muchos cristianos, ver la salvación y transformación de sus seres queridos es un anhelo que ocupa un lugar central en sus oraciones. A veces, es fácil desesperarse si no vemos cambios visibles en quienes más amamos. Sin embargo, la historia nos recuerda que cada uno debe vivir su propia experiencia de encuentro con Dios. Naamán tuvo que escuchar el consejo de la sierva, luego fue y buscó al profeta, y finalmente obedeció sus instrucciones. Fue un proceso de varias etapas, y no sucedió todo al instante. Del mismo modo, aquellos por quienes intercedemos quizá estén en distintas fases de un camino que Dios está usando para llevarlos a la fe. Nuestro papel es perseverar, orar, amarles, compartirles la verdad en el momento oportuno y confiar en la obra del Espíritu Santo en sus corazones. La compasión genuina que la sierva demostró hacia Naamán es también un ejemplo para quienes desean ser instrumentos de amor y servicio. A veces podemos enfocarnos tanto en nuestras propias necesidades y problemas que olvidamos que el Evangelio nos llama a amar al prójimo. El dolor ajeno debe conmover nuestro corazón y empujarnos a actuar. Podemos ayudar de muchas maneras, con oración, con una palabra de consejo, con provisión material cuando sea necesario, o simplemente escuchando a quien atraviesa un momento de crisis. Cuando nos disponemos a ser canales de bendición, Dios amplía nuestra capacidad de sentir y de dar. De pronto, descubrimos que servir a otros, lejos de ser una carga, se convierte en una fuente de gozo, porque cumplimos con el mandato de amar como Cristo nos amó. En el relato bíblico, podemos imaginar la cara de Naamán al recibir la indicación de ir al Jordán y sumergirse 7 veces. Para él, un guerrero con un historial de éxitos, aquello tal vez sonaba insultante o ridículo. Esto nos muestra cómo Dios trabaja de formas que a veces confrontan nuestro razonamiento. Estamos acostumbrados a calcularlo todo, a querer entender cada paso antes de darlo, pero la fe se basa en una confianza total en Dios, aun cuando no comprendemos sus métodos. Cada inmersión de Naamán en el Jordán fue un paso de rendición, una pequeña muerte a su ego, hasta que finalmente quedó completamente limpio. Del mismo modo, nuestra obediencia, paso a paso, a menudo implica morir a nuestras preferencias o lógica, y es entonces cuando experimentamos el poder restaurador del Señor. Esta historia también nos recuerda que el poder sanador de Dios no se limita a lo físico. La lepra era visible, pero cuántas heridas internas, emociones reprimidas, rencores o inseguridades cargamos en silencio. Muchas veces, el Señor quiere sanar esas áreas profundas de nuestro ser. Lo hace cuando nos sumergimos en su presencia y dejamos que Él trate con nuestros temores más ocultos, con las culpas que no hemos soltado, con la ansiedad por el futuro. Cada acto de fe y obediencia se convierte en una oportunidad para que Dios limpie nuestro interior, transformando nuestro corazón y dándonos una nueva perspectiva de vida. Si confiamos en su capacidad de obrar en lo físico, cuanto más deberíamos confiar en su gracia para sanar lo que ocurre en nuestra alma. Cuando hablamos de obediencia, es importante destacar que no siempre será un camino fácil. Puede que implique cambios radicales en nuestro estilo de vida, en nuestras decisiones laborales o relacionales. Sin embargo, si Dios lo pide, es porque conoce lo que realmente nos conviene. Quizás sintamos el temor de perder cosas que consideramos valiosas, como el prestigio, la comodidad o la aceptación de quienes nos rodean. Sin embargo, el Señor prometió que quien pierda su vida por su causa la hallará. En otras palabras, si elegimos el camino de la obediencia, aunque parezca que renunciamos a algo valioso, a la larga encontraremos que Dios multiplica sus bendiciones y nos lleva a una realización mucho más profunda de la que podríamos haber logrado por nuestra cuenta. Para quienes sienten la carga de interceder por otros, la historia de Naamán también subraya la importancia de la perseverancia. Vemos ejemplos en la Escritura donde la curación o la respuesta de Dios llega de inmediato, y otros donde el Señor obra a través de un proceso más prolongado. Lo relevante es que permanezcamos fieles, esperando en Él y obedeciendo cualquier instrucción que nos dé. A veces, esa instrucción puede ser tan simple como mantener una actitud de amor o de perdón hacia quien nos ofendió, pero que necesita de nuestro testimonio para encontrar a Dios. Otras veces, puede implicar hablar de Cristo a alguien que no quiere escuchar. Sea cual sea el caso, nuestra obediencia, aun en cosas aparentemente pequeñas, puede desatar grandes milagros. El deseo de experimentar a Dios de manera más profunda se ve satisfecho cuando nos aventuramos a tomar riesgos en la fe. Así como Naamán tuvo que arriesgar su dignidad para recibir la sanidad, también nosotros necesitamos dar pasos arriesgados que demuestren nuestra confianza en Dios.
Podría ser al iniciar un ministerio, al ofrecer ayuda a quien nos han indicado que no merece nuestra atención, o incluso al cambiar de rumbo en la vida cuando sentimos un claro llamado divino. La fe no consiste únicamente en creer intelectualmente que Dios existe, sino en demostrarlo con acciones concretas. Cada vez que obedecemos contra toda lógica humana, declaramos que creemos en el poder y en la bondad de nuestro Señor por encima de cualquier circunstancia adversa. La presencia de Dios en nuestra vida diaria se hace más real cuando nos mantenemos en constante comunicación con Él. Orar, leer la Biblia, meditar en su palabra, adorarle con sinceridad, rodearnos de una comunidad de fe que nos anime y corrija, todo esto nos acerca cada vez más a su presencia. A la vez, en la historia que estamos analizando, vemos que el testimonio no surge de la nada, sino de una convicción sólida de que Dios es poderoso. La sierva debió haber nutrido su fe con el conocimiento de los hechos maravillosos que Dios había hecho por Israel. Nosotros también necesitamos alimentar nuestra fe continuamente para no ceder ante el temor. Cuanto más íntima sea nuestra relación con Dios, mayor confianza tendremos a la hora de actuar y hablar en su nombre. Ese temor a alejarnos de Dios o perder la fe disminuye cuando aprendemos a descansar en la seguridad de que Él mantiene su pacto con nosotros. Ni siquiera nuestras fallas más dolorosas le son desconocidas. El Señor sabe cómo lidiar con nuestras limitaciones y ofrecer su gracia sanadora. Así que, si bien debemos vigilar nuestro caminar para no caer en tibieza espiritual, también podemos descansar en que la salvación no se gana por méritos propios, sino por la obra consumada de Cristo en la cruz. Saber esto nos libera de la carga insoportable de creer que debemos ser perfectos por nuestra cuenta. La perfección la encontramos en Jesús y nosotros somos llamados a reflejar su carácter, pero siempre dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo. Para quien teme que sus seres queridos no alcancen la salvación, este mensaje puede ser un estímulo para no dejar de orar y confiar. Cada uno tendrá su encuentro personal con Dios. Mientras tanto, seamos como esa sierva, valientes al dar testimonio, compasivos en el servicio, llenos de fe al declarar el poder de Dios. Mantengamos nuestras rodillas dobladas por aquellos que amamos, pidiéndole a Dios que prepare y ablande el corazón de cada uno, pues es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio. Nosotros sembramos la semilla, pero la germinación y el crecimiento corresponden al obrar divino. Mientras tanto, seamos testigos de su amor con nuestras palabras y con nuestros actos. Al reflexionar en esta historia, podemos encontrar un ancla para nuestra fe. Nada es imposible para Dios, ni siquiera las situaciones que parecen definitivas e irreversibles. Una enfermedad incurable, un corazón endurecido o un futuro incierto no limitan el poder soberano del Creador. El mismo Naamán vivió en carne propia lo impensable, vio su piel renovada como la de un niño gracias a la intervención divina. Aunque hoy no todos los milagros se manifiesten de la misma manera, el mismo Dios sigue vivo y activo. Algunas sanidades serán físicas, otras serán emocionales, otras espirituales. Pero en cada caso, la esencia de su poder no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si hoy te encuentras orando por un área de tu vida que parece estancada, o por un ser querido que se halla lejos de Dios, no te rindas. Tu oración no es en vano. Mantente firme y haz lo que te corresponda, compartir la palabra cuando sea oportuno, vivir un testimonio coherente con lo que predicas y continuar buscando la guía de Dios en todo lo que hagas. Piensa en esa sierva judía, que en su día a día simplemente cumplía con su tarea de servir, pero aún así tenía la valentía de creer y expresar la posibilidad de un milagro. Su fe era tan genuina que ni el ambiente hostil ni su condición de cautiva la frenaron. Dios se complace en ver esa clase de fe y la recompensa de maneras que superan nuestra imaginación. La humildad es esencial para experimentar la gracia de Dios. A veces, nuestro mayor obstáculo no es la magnitud de nuestros problemas, sino la dureza de nuestro corazón. Cuando Naamán dejó de protestar y se rindió a la instrucción divina, encontró la respuesta que anhelaba. Del mismo modo, nosotros podemos experimentar paz y restauración cuando dejamos de pelear contra la voluntad de Dios. La soberbia, el orgullo, la necesidad de tener siempre la razón, son barreras que dificultan la obra del Espíritu en nosotros. Al rendir esos aspectos de nuestro carácter, abrimos la puerta para que el Señor cumpla su propósito, sane nuestras heridas y nos muestre su gloria. A través de este relato, descubrimos que el amor de Dios puede llegar a los rincones más inverosímiles y a las personas más remotas. No hay límites geográficos, étnicos o culturales para la mano de Dios.
Naamán era un general de un ejército enemigo, y aún así el Señor no hizo acepción de personas. Esto rompe cualquier paradigma de exclusividad que a veces podemos crear en nuestra mente, asumiendo que ciertas personas nunca se acercarán a la fe. El mismo Dios que movió el corazón de la sierva para hablarle a Naamán quiere movernos a nosotros a salir de nuestro círculo de comodidad y compartir su palabra a todo aquel que esté sediento de verdad, independientemente de su trasfondo o su pasado. Cuando alimentamos nuestra fe y hablamos con convicción del poder de Cristo, el temor disminuye y la esperanza florece. No se trata de negar la realidad o de fingir que las dificultades no existen, sino de abrazar la verdad de que en Jesús encontramos la vida eterna, la victoria sobre el pecado y la fortaleza para cada batalla. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y cada uno de nosotros puede ser un mensajero fiel de esa buena noticia. Recordemos siempre que la oración eficaz del justo puede mucho. Aunque a veces no veamos los resultados al instante, nuestros clamores suben delante de Dios, y Él siempre obra en su tiempo perfecto. Quien siembra en fe, tarde o temprano cosecha bendición. Ahora, después de considerar todos estos puntos, podemos afirmar que el corazón de esta historia nos llama a ser valientes y compasivos como la sierva judía, humildes y obedientes como aprendió a ser Naamán, y confiados en el poder de Dios como lo enseñó Eliseo. Cada uno de estos elementos se conecta con los deseos más profundos del creyente que anhela una relación más íntima con Dios, vivir conforme a su voluntad, hallar fortaleza en medio de la adversidad, ver la salvación de sus seres amados y convertirse en un canal de amor y servicio. También responde a los miedos naturales de apartarnos de la fe, de perder a nuestros seres queridos sin que conozcan a Cristo, de fracasar en nuestro llamado, de enfrentar rechazo o persecución, y de caer en las tentaciones que nos acechan. Al final del día, la fe cristiana nos recuerda que el amor de Dios es la fuerza más poderosa, capaz de transformar destinos y sanar todas las áreas de la vida, tanto físicas como espirituales. No hay herida tan profunda ni fracaso tan grande que escape a la misericordia divina. Para vivir esta verdad, necesitamos reconocer que dependemos de Él, que necesitamos su gracia a diario, y que estamos llamados a compartir este mensaje con un mundo que sufre y que busca respuestas. La joven en la casa de Naamán no dudó en hablar de lo que Dios podía hacer. Nosotros tampoco deberíamos dudar, pues el mismo Dios que obró entonces sigue obrando hoy, con el propósito de reconciliar al hombre consigo. Esta historia también nos enseña que la obra de Dios no está limitada a la nación de Israel en aquel entonces, sino que se extiende hasta nosotros en el presente. Si tan solo abrimos nuestro corazón y respondemos con fe a su invitación, podremos ver cómo la mano de Dios se mueve con poder. Nuestro testimonio personal, por sencillo que sea, puede tocar la vida de muchas personas. Lo importante es que provenga de un corazón sincero que ha experimentado la gracia de Dios. Así, cada uno puede ser esa pequeña chispa que encienda la llama de la esperanza en el corazón de alguien que se siente desesperado, enfermo, atribulado o sin horizonte. Puede que hoy no te consideres con la autoridad o la influencia para impactar a otros, pero si tienes fe, tienes la llave que puede abrir puertas de bendición en hogares que necesitan a Cristo. No subestimes el poder de Dios en tu vida ni el efecto que pueden tener tus palabras cuando hablas respaldado por el Espíritu Santo. Tal vez, como la sierva judía, estés en una circunstancia que te parece adversa o que te limita, pero Dios puede convertir esa aparente desventaja en una plataforma para mostrar su gloria. Allí donde estás, Dios puede usarte para manifestar su poder y para traer sanidad y salvación a quienes te rodean. En lugar de lamentarte por lo que no tienes, ofrenda lo que sí tienes, tu corazón y tu voz para proclamar el amor de Cristo. El relato concluye con Naamán volviendo completamente sano, agradecido, reconociendo el poder del Dios de Israel. Sin duda, su perspectiva cambió radicalmente. Probablemente, su relación con la sierva también se transformó, al reconocer cuán valiosa fue su intervención. Así es el Evangelio, trae reconciliación, gratitud y una nueva visión de la vida. De la misma forma, cada vez que en obediencia y humildad damos a conocer a Cristo, cabe la posibilidad de que alguien encuentre una razón para vivir, un milagro de sanidad o, lo más trascendente, la salvación de su alma. Así que, dejemos que esa historia sea una invitación a predicar el mensaje de vida y a vivir de acuerdo con él, conscientes de que nuestra recompensa está en el Señor. Que tu fe hoy sea el canal por el cual Dios traiga bendición a otra vida. No temas presentarle a las personas al Dios que sana, que perdona y que restaura, sin importar sus circunstancias.
Dios sigue siendo el mismo y desea usar nuestra voz. Aunque te sientas pequeño o limitado, recuerda que Él se glorifica en la sencillez. Ora con valentía, declara la grandeza de Dios y confía en que su Espíritu está obrando en los corazones. No dejes que el temor a la reacción de los demás silencie el mensaje de esperanza que llevas dentro. Pon todo tu empeño en cultivar una relación más profunda con el Señor, sabiendo que esa conexión íntima te dará la fuerza y la sabiduría necesarias para testificar con poder y autoridad. Si tu anhelo es ver a tus seres queridos rendidos a los pies de Cristo, no desesperes. La sierva judía no dejó de creer, a pesar de estar en una tierra extraña. Ten la certeza de que en el momento adecuado, la semilla de la palabra germinará si no dejas de sembrarla con amor y paciencia. Si tus temores incluyen el fracasar en tu llamado, recuerda que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Él sabe perfectamente cómo encaminarte hacia su propósito cuando tu deseo es sincero. Si te preocupa la persecución o el rechazo, abraza las palabras de Jesús, quien prometió recompensas eternas y un gozo que el mundo no puede arrebatarte. Y si la tentación o la lucha contra el pecado te aflige, refúgiate en la gracia inmerecida que recibiste a través de la cruz, y levántate cada vez que caigas, pues el poder de la resurrección habita en ti. Al sostenernos en la fe y actuar con esa convicción, damos espacio para que se desate la providencia divina. Cada paso de obediencia, como el de Naamán, abre la puerta a milagros que no solo nos impactan individualmente, sino que pueden cambiar el rumbo de los que nos rodean. Tal vez no se trate de una lepra física, pero sí de heridas del corazón, problemas financieros, crisis familiares o situaciones que parecen irresolubles. Dios sigue teniendo el poder para transformar todo ello. Solo basta con que alguien se atreva a hablar, a proclamar la esperanza y a creer que, aunque parezca imposible, el Señor es capaz de actuar de maneras sorprendentes. Hoy es un buen momento para presentarte delante de Dios con un corazón sincero, reconociendo tus temores y tus deseos más profundos. Entrégale esos miedos que te paralizan, el temor de apartarte de la fe, el de no ver a tus seres queridos en el camino del Señor, el de fallar en tu llamado, el de enfrentar persecución, el de caer en la tentación. Pon todo eso en las manos de aquel que te ama y te llamó con un propósito. Permite que el testimonio de la sierva de Naamán sea una inspiración para hablar y orar con valentía, y que la experiencia de Naamán sirva como recordatorio de que la obediencia, por extraña que parezca, siempre conduce a la bendición de Dios. Que en este día te animes a profundizar en tu relación con Dios, buscando su rostro en la oración, meditando en su palabra y rindiendo tu vida a su voluntad. Cada desafío que enfrentes puede ser una oportunidad para crecer en la fe y testificar de su poder. Así como la lepra de Naamán fue curada, recuerda que Dios puede sanar las dolencias del alma y del cuerpo cuando confiamos en Él. Y aunque la respuesta no llegue en la forma o en el tiempo que esperamos, el Señor es fiel para sostenernos y para hacernos ver su gloria a su debido momento. Por tanto, no nos avergoncemos del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Seamos testigos de su amor y de su gracia, llevemos el mensaje de la cruz con alegría y con la certeza de que nuestra labor en el Señor no es en vano. Así, cuando miremos atrás, podremos decir que cada oración, cada palabra de aliento y cada acto de servicio que ofrecimos en nombre de Cristo sirvió para edificar su reino y expandir la esperanza. No subestimemos el valor de las pequeñas acciones de fe. Un corazón humilde y un testimonio sincero pueden cambiar la historia de alguien que atraviesa un valle de sombra y muerte. Hoy, abre tu corazón a Dios, acepta su invitación de caminar en obediencia y compasión. No te desanimes si el proceso es largo o si encuentras resistencia. Recuerda siempre que el fruto lo da el Señor y que nuestro papel es sembrar, regar y esperar en su fidelidad. Él mismo es quien abre y cierra puertas, quien nos hace prosperar en lo que emprendemos para su gloria. Cree que así como Naamán encontró la curación de una dolencia que parecía incurable, tus oraciones y tu testimonio pueden traer vida y esperanza a quienes te rodean. Mantente firme en la fe, y no dejes de mirar hacia arriba, esperando con confianza lo que solo Dios puede hacer. Al cerrar este tiempo de reflexión, quiero animarte a que no te quedes simplemente con esta meditación en tu mente, sino que la lleves a la práctica. Permite que Dios te use para hablar de su palabra, para orar por los enfermos, para acompañar a quien se siente perdido o derrotado. Confía en que la oración de los justos puede mucho y que, en el nombre de Jesús, se siguen abriendo caminos de sanidad, restauración y salvación.
Y si esta palabra ha resonado en tu corazón, te invito a que apoyes este canal suscribiéndote, dejando tus comentarios y compartiendo este mensaje con otros, para que la esperanza de Cristo siga extendiéndose y transformando vidas. Que Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.